anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un placer dirigirnos a ustedes en esta noche. De nuevo, como cada semana, venimos para traerles la palabra de Dios, los consejos oportunos que nos hacen ver más de cerca lo que es la gran comisión dada a la iglesia y la espera de la segunda venida de Jesús en las nubes de los cielos. Que todos podamos unirnos en adoración al Señor y que nuestras mentes se enfoquen para escuchar los consejos de la palabra de Dios y así poder edificarnos espiritualmente y crecer a la vez. Antes de iniciar el tema de esta noche, quisiera invitarlos para que juntos unamos nuestros pensamientos y nos dirijamos al Señor en una oración. Señor y Dios, gracias por la bendición de ser tus hijos. Y como tal pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu en esta hora. Que tú dirijas la presentación del tema para esta noche, que nos des sabiduría de lo alto y que podamos ser comprensibles al escuchar tu voz. Bendice a cada uno de los televidentes que están a distancia, que nos ven a través de su canal, y que tú bendigas sus casas, sus hogares y la vida de cada uno de ellos. Así, oh Dios, pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Iniciamos la presentación de esta noche buscando el libro del profeta Jeremías. Vamos a versar el tema casi todo en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 14. Con este texto empezamos nuestro tema. Aquí lo vemos en pantalla, dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquí se reúne en esas tres palabras básicas. El profeta nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que proclamar de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo salva, sana y viene con poder y gloria muy pronto. Iniciamos esta presentación de nuevo como vamos a figurar como que realizamos una jornada espiritual que ya viene desde las profundidades más bajas del ser humano, con tanta depravación comparado antagónicamente con la altura y la grandeza de nuestro Dios y su pureza y su majestad, que desde esas alturas clama a todos los vivientes. Y hay un clamor hoy día, en estos últimos años, meses o días de la existencia de este planeta. ¿Qué es lo que Dios clama? Diríamos, el Señor tiene un clamor para cada uno de nosotros, sobre todo los que hemos estudiado su santa y bendita palabra. Y diríamos, si algún libro de los de la santa palabra de Dios, del Antiguo Testamento sobre todo, revela la realidad del deseo de Dios, de que los humanos le obedezcamos. Por el contrario, que la tendencia humana siempre es a no hacerlo y siempre llevar la contraria a Dios. Nos caracterizamos por eso. Y esta noche nos va a refrescar Jeremías en algunos textos que vamos a ver cómo Dios quiere que su pueblo le obedezca y cuáles son las cosas que nosotros hacemos. Este libro nos va a llevar a través de décadas de historia bíblica
mientras Dios usaba a este joven predicador, este joven profeta que fue llamado para proclamar las verdades básicas que han sido el fundamento del mensaje de Dios, o sea, el mensaje del pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver en Jeremías 9, versos 23 y 24. Aquí podemos ver con claridad qué es lo que nos muestra el profeta Jeremías, y dice su palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sabe que en estos textos de Jeremías 9, el Señor nos muestra qué debería ser la esencia de la alabanza humana: en conocer a Jehová y en alabar su nombre. Punto. Algunas veces nosotros torcemos las cosas y queremos algún tipo de alabanza por el ego que en algunos casos nos traiciona. Y esto nos hace pensar que como humanos tenemos la tendencia no solamente al egoísmo, sino en algunos casos somos vanidosos y creemos que merecemos alabanza. Pero aquí nos muestra el profeta que solamente Jehová es digno de toda gloria y de toda alabanza. Diríamos, son las mismas palabras que fueron pronunciadas ahora a nosotros, como lo dijo a Jeremías, como un desafío para el tiempo del fin, para los que deseen unirse al ejército de salvación, al ejército para predicar las buenas nuevas de salvación, para proclamar las verdades que han sido olvidadas y pisoteadas. Por ejemplo, los mandamientos de Dios han dejado de ser para algunas personas, incluso para muchas congregaciones. No tiene importancia para ellos darle relevancia, y esta noche queremos levantar en alto los 10 mandamientos que el Señor manda que guardemos y que mantengamos una rectitud delante de su presencia, obedeciendo los preceptos divinos. Y el profeta Jeremías nos lleva a sondear qué es y en qué consiste la obediencia que el Señor demanda. Y como un ejército bien organizado, dirigidos por el gran capitán Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el vencedor, unidos de su mano, hombro a hombro, tenemos que llevar adelante esta bendita predicación del Evangelio. Y ahora mismo nos encontramos en el umbral de la crisis de los siglos. Estamos llegando al final del tiempo. Es por eso que Jesús pide a sus verdaderos seguidores que se atrevan a ser diferentes y se decidan de una vez por todas a proclamar el mensaje del tercer ángel que está en el libro de Apocalipsis. Eso requiere de cada uno de los que formamos parte de esta congregación ser valientes, no ser cobardes. La vida cristiana no es para los cobardes, es para gente valiente, gente decidida, gente que toma las cosas en serio y toma a Dios y a su verdad en serio. De eso se trata el verdadero cristianismo, no el cristianismo mediocre que muchos creen que es muy fácil. Y incluso en las predicaciones se oye muy atractivo, muy sensible,
quizá lo diríamos, se escucha muy fácil, porque no se dice lo que Dios quiere que se diga. La gente se le quiere que le predique lo que quiere escuchar, y eso no se puede dar siempre, y quizás, no, diría yo, nunca. Se tiene que expresar la voluntad eterna de Dios, no lo que la gente quiere escuchar para suavizarse y darle una palmadita en la espalda, porque nosotros tenemos que ser llamados al servicio y a la tarea sagrada de la predicación del Evangelio, entregar palabras de advertencia y reprensión a quienes deberían de haber escuchado el mensaje o lo han escuchado, pero no lo han atendido. Es tiempo que cada uno de nosotros nos levantemos como ejército en orden para levantar a Cristo, levantar su verdad y levantar los 10 mandamientos que han sido olvidados. Aquí podemos ver que al incorporarse de lleno en los ministerios de nuestra congregación, de nuestra iglesia, en la mayoría de ocasiones podemos encontrar opresión, oposición por alguna gente que tiene otras ideas, incluso duras retribuciones. A menudo que los líderes deberían de haber sido, digamos, calmados. Ahora es tiempo de que cada uno de que forma un liderazgo o un ministerio dentro de lo que es la iglesia del Señor tiene que estar cambiando su mentalidad pasiva para una mentalidad con un fervor cristiano que tiene que llenar toda su mente, todo su ser para el servicio de nuestro Dios. No es tiempo, no hay tiempo que perder. Aquí estamos en la recta final. No sorprende que en algún momento Jesús dijera estas palabras duras: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque esta gente pretendía tener una calidad de cristianismo, de teología, y de que sabían de todo, y que su comportamiento era bien, moralmente ellos creían que estaban bien, pero Jesús reprochó a este tipo de comportamiento, porque no son las apariencias espirituales las que tienen valor ante los ojos de Dios, son los hechos que nosotros hacemos, el testimonio que nosotros tenemos que dar al mundo. Y a veces podemos darnos cuenta de que hay que pasar pruebas, dificultades, tiempos difíciles. Parece ser que nuestro ministerio consiste en nada más que reprensión y retribución. Muchas veces algunos grandes líderes se han apartado del camino del Señor porque han encontrado tropiezos. Pero este es el tiempo de que cada uno tome su arado, su mano sobre el arado, y no lo suelte y ni vuelva a ver hacia atrás, porque ya no hay tiempo, el tiempo se acaba. Solamente hay 2 caminos, y quisiera que consideráramos el libro de Mateo 23, 29 y 30 para reconocer cómo el Señor y qué les dice a los escribas. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decir: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Debemos considerar algo muy importante. Hubo una época que se consideró una época triste en la historia de los grandes hombres de Dios. Muchos profetas fueron asesinados.
muchos grandes líderes que hablaban con la verdad presente y no desestimaban, tomaban todo exactamente como Dios le había indicado. La gente no le gustaba y de pronto habían grandes opositores que llegaban a causarle la muerte a los profetas. Pero sabe que mientras más Satanás se empecinaba en asesinar a los profetas, siempre Dios levantaba otro más para que levantara la antorcha de la verdad. Y nunca el verdadero evangelio del reino tiene que ser terminado, porque Dios es eterno, su palabra es eterna y su evangelio es eterno. Su santa ley es eterna. Habían cosas tristes cuando el profeta Jeremías tuvo su ministerio, muy triste. Veamos qué nos dice el mismo profeta en Jeremías 17:5. El profeta nos muestra algo muy importante. Acá está en pantalla, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tan claro como esto. Sabe que la tendencia humana es así, a poderse comparar con otro o a confiar en el hombre. Pero la palabra de Dios es contundente y muy clara y nos ha mostrado que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor para poder llevar una vida que agrade al Señor. Y quiero recordarles algo muy serio que tiene el Evangelio del Reino. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos de Apocalipsis, la Biblia nos presenta dos opciones, dos caminos acerca de cómo vivir. O seguimos rectamente el camino de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, o simplemente no lo hacemos. Como dijo Jesús con palabras que para algunos son muy perturbadoras: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esto está en Lucas 11:23. Jesús fue muy claro, aquí lo tenemos: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sabe que nosotros vamos a dar cuentas tanto por lo que hicimos como por lo que dejamos de hacer. Si usted ha sido llamado para un ministerio, para cualquier ministerio que el Señor quiera emplearlo, y usted por su propia ideas ha decidido retirarse totalmente de algo sagrado que el Señor lo ha llamado, tiene que considerarlo muy en serio esta noche. Porque cuando prometemos a Dios, entramos a la iglesia, entramos como misioneros, totalmente todo el mundo que entra a la iglesia entra como misionero. Entonces hay promesas y usted promete que va a cumplir. Y aquí Jesús es bien claro. Si nosotros en este tiempo no estamos trabajando para Jesús, imagínense para quién está trabajando. Esta es una declaración muy fuerte, probablemente no tenga mucho agrado y no tiene ambigüedad acerca de las realidades espirituales. Este ha sido el tema de la gran controversia a través de los siglos, o sea, el gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Jesús y Satanás, tan simple como eso. Tenemos que tomar en cuenta que hay dos opciones en la vida espiritual, o sea, dos caminos.
el camino que lleva a la salvación y es angosto, y el camino que lleva a la perdición y es muy ancho. Y allí la persona no tiene restricciones, no tiene limitaciones, no tiene quien le diga qué tiene que hacer, no está sujeto a la palabra de Dios y hace lo que aparentemente quiere. Vive una vida a su manera, pero con Dios tenemos que llevar las cosas como Él dice, obedeciendo su palabra. Y Dios quiere que comprendamos que nuestra única ayuda está en Jehová y no en los poderes políticos o de otra índole. Ningún poder que alguien tenga tiene validez sino el de nuestro Señor Jehová. Aunque Dios puede utilizar a personas para ayudarnos, por supuesto que todos necesitamos seres humanos para tener ayuda y lo hace. Al fin, siempre tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Creador. Necesitamos ayudas humanas, absolutamente, pero lo que más necesitamos es fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nunca podemos estar seguros de los motivos de los demás. Escuche esto. Ni siquiera saberlos a veces. Quizás nos imaginamos, no podemos estar seguros de esto, de los motivos de los demás. Pero sí debemos de estar seguros de los motivos e intenciones de Dios para nosotros, para mí, para usted. Eso es lo que importa. La salvación es individual y no es colectiva. Hemos repetido esto cantidad de veces. Cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos solos ante Dios. Con buena razón el profeta Jeremías nos advierte acerca de lo engañoso que es el corazón humano. Dice que es más engañoso que todo. ¿Qué será? ¿Qué es lo que Jeremías quiso transmitir? Por supuesto, a cada uno de la gente que necesitaba escuchar esto. Que el corazón humano es más engañoso que todo lo que existe. Aquí hay que tener un razonamiento muy claro, porque aquí el profeta nos está invitando a razonar, a reflexionar como cristianos o como personas comunes. Porque los terribles efectos del pecado, por malos que sean, no son tan malos como los efectos morales y espirituales que uno sufre por el problema de haber ofendido a Dios. Y el problema es que nuestros corazones son tan engañosos que no podemos saber plenamente cuán malos realmente son. Así es de engañoso el corazón de nosotros, de todos los seres humanos. No podemos llegar al alcance a comprender toda la plenitud de lo que ofendemos a Dios, porque nosotros mismos no nos entendemos, porque el corazón es muy engañoso. Incluso uno a veces se engaña a sí mismo creyéndose cosas que no son ciertas, y de pronto uno las expresa que sí son ciertas y la gente las cree o no las cree. Los terribles efectos del pecado han hecho que la población mundial esté en los conflictos de tantas cosas, escuchando, leyendo, viendo en la pantalla muchas cosas que le están perjudicando la dirección que ha olvidado. Hemos perdido de vista a Jesús. Y aquí podemos ver cuán malísimas pueden ser las intenciones humanas. ¿Por qué? Porque usted encuentra, si el corazón es tan engañoso,
Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros? Las intenciones humanas pueden llegar a tal alcance para ofender a un semejante o para ofender a Dios, que no tiene límite. Si el corazón es engañoso, por supuesto, no hay límite para lo que se va a ofender a Dios. Por eso mucha gente dice, yo no quiero ser cristiano porque me voy a limitar de muchas y muchas cosas. Probablemente que sí, lo del final. Pero déjeme decirle una cosa. El Señor solamente nos quita lo que nos hace daño. Nunca nos quita lo que no nos hace daño. Por eso los mandamientos están concentrados, están bien estipulados y están bien dirigidos para que nosotros podamos darle importancia plena y la obediencia absoluta. Sabe que la vida cristiana no es nada fácil, ya que algunas personas encuentran placer perverso al señalar a otros sus pecados, pero para la mayoría no es una tarea agradable porque las palabras producen una reacción. Es fácil dirigirnos a otros para señalarles sus faltas y sus pecados, pero déjeme recordarle algo. Esta no es una tarea humana. No le compite al hombre ser analista de los pecados de otro, ni de sus problemas, ni de sus errores. Solamente le compite su propia vida, sus propios errores y sus propios pecados, y no los de los demás. Cuando escuchamos palabras de reprensión agudas y fuertes, reaccionamos negativamente, porque a nadie le gusta que lo señalen de ninguna forma. Eso no es, ni tampoco es el trabajo, ni mucho menos de líderes religiosos. Nos disgustamos feo, nos ponemos en una situación incómoda con el que reprende. Ahora, cuando alguien está reprendiendo y usa la palabra santa de Dios con prudencia, con sabiduría del cielo, dirigido por el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que abrazar esa verdad, aunque nos duela. ¿Y sabe por qué algunas veces nosotros no queremos escuchar una reprensión? Porque estamos muy cómodos con el estilo de vida y la manera que vivimos. Pero lo que realmente quiere Dios es que nos volvamos a Él y a su verdad, arrepentidos de corazón, y luego tener una auténtica reforma en nuestras vidas, moral, física y espiritualmente. De lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos hombres y mujeres mundanos, sin cambios. Por eso, el profeta Jeremías vio algo muy serio en el tiempo que él desarrolló su ministerio. Vio algo muy serio y vio que la imagen del pecado grabado en el corazón y en la mente especialmente fuerte, eso es muy fuerte, muestra la profundidad y la corrupción. Y la idea no es solo que el pecado está escrito allí con una pluma, sino que está esculpido. Qué pena. Está esculpido, está tatuado, por decirle una palabra. Eso hay que considerarlo muy en serio. Ese es el gran problema. Jeremías, quisiera que buscáramos Jeremías 17, 1 y 2, y a ver qué nos dice Jeremías con relación a esto. Aquí lo tenemos. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos,
en los collados altos. Sabe que, y luego quisiera ver el número 3, 17:3 también. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Aquí había la imagen del pecado y se daban el lujo de ofender a Dios esculpiéndola en imágenes de acera, esculturas de todo tipo con metales, etcétera, etcétera. Así estaba. Pero déjeme decirle algo, hay algo peor que eso. No solamente estar esculpido en una figura hecha por el hombre. No, el problema es que el pecado, cuando ya se hace reincidente, está metido, tatuado en su corazón, en su mente y en todo su ser. Por eso es que ustedes y yo nos podemos apartar del Señor cuando seguimos neciando en ese camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser la solución que ustedes y yo podemos? Porque tenemos un problema muy serio. Y nadie está exento, aún los que se han creído depositarios de la santa ley de Dios, hasta se pueden lisonjear de que hay una credibilidad, hay una creencia, hay una obediencia a la santa ley de Dios y nosotros guardamos esto. No estamos exceptos, no. Porque hay una manifestación exterior en la mayoría de las veces, pero dentro de su ser está esculpido, está tatuado el pecado. Esto no tiene sentido para nada y no es agradable a los ojos de Dios. Hay que hacer un cambio radical y para eso solamente puede ser posible por la voluntad de Dios, no por el hombre. Él sí puede preservar la justicia, pero la justicia divina, no la justicia mundana. Esa no es correcta. Y yo quisiera dar un consejo a los queridos televidentes, hermanos y personas que nos ven. No debemos rehusar ser reprendidos por nuestro mal proceder, ni mucho menos acusar a los siervos de Dios de ser demasiado estrictos y celosos al procurar limpiar de malas acciones el campamento. No podemos enojarnos con los siervos de Dios porque nos dan una palabra en donde somos reprendidos. No. Somos reprendidos porque estamos en el camino equivocado, con actitudes que no corresponden a la voluntad de Dios. Un Dios que aborrece el pecado invita a todos los que aseveran guardar la ley de Dios a que se aparten de toda iniquidad. No puede usted decir, yo guardo la ley de Dios, yo guardo los mandamientos, pero tiene primer paso apartarse de toda iniquidad. De otro modo, solamente es palabra muerta, no tiene ningún valor y solamente todo sería superficial, pero no real. Quisiera que buscáramos en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 10, qué es lo que nos aconseja aquí Moisés escribiendo a Deuteronomio. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 11, pudiéramos ver, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Eso está bien claro. Eso nos muestra el 11,
que sí se puede guardar la ley de Dios. Muchas predicaciones usted puede escuchar, muchas congregaciones cuando le dicen no se puede guardar la ley de Dios, la misma expresión que Satanás dijo en el cielo. Los estatutos de Dios no son los correctos. Yo les propongo otra doctrina. El diablo propuso otra doctrina a los ángeles y convenció a la tercera parte de ángeles. Esos son los que están en esta tierra haciéndonos tanto daño. Un Dios que aborrece el pecado, repito, invita a todos los que aseveran guardar la ley de Dios a que se aparten de toda iniquidad. Y la advertencia por medio del profeta Jeremías es clara y es contundente. La triste historia de Jeremías es muy duro para él. Es muy duro ver a este profeta cuando llega a un momento crucial. Sabe que la historia de Jeremías en ese momento se pone triste porque la oposición que afrontó provino de las mismas personas que él trataba de ayudar. Qué ridículo. Muchas veces nosotros llegamos a una situación semejante. A las mismas personas que tratamos de ayudar o les ayudamos de una forma u otra, se convierten en los acérrimos enemigos nuestros y de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque deciden tomar el camino más fácil, más placentero y así sucumbir en la desgracia espiritual. Juan 3:19 nos tiene un texto que el evangelista Juan nos va a aconsejar. Dice: aquí está la esencia de lo que es conocer al Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe que ese es el problema preciso? Cuando las obras que nosotros hacemos no son buenas, entonces sentimos la represión de Dios como algo que no nos gusta y le ponemos muchas excusas. Y siempre quiere el ser humano escuchar palabras halagadoras, un evangelismo emotivo, un evangelismo suave que no tiene fundamento. El profeta nos muestra que a través de él Dios estaba tratando de salvar. Dios quería evitarles un desastre mayor que venía. El problema, sin embargo, es que la gente a menudo no quiere oír lo que necesita oír, porque va en contra de sus deseos pecaminosos y corruptos, y esa es exactamente la razón. Por eso Jeremías tenía tanto enemigo, porque le daba Dios un mensaje para el pueblo y era exactamente la voluntad de Dios, pero la gente escuchaba y no atendía el mensaje. Esto da un giro muy diferente en la vida de este gran profeta de Dios. Igual nos puede pasar a nosotros, porque en el antiguo Israel, los que profetizaban falsamente en el nombre de Dios podían ser muertos, podían afrontar la muerte. Por supuesto, el caso de Jeremías no era este, era totalmente diferente. Estos hombres, vamos a buscar este texto, el capítulo 11, versículo 18, 19 de Jeremías, del profeta Jeremías. 11, 18 y 19. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía
que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Sabe que aquí da un giro totalmente diferente la vida de Jeremías. Y estos hombres solo querían silenciarlo porque no deseaban escuchar lo que él tenía para decir. Llegará el tiempo que los siervos verdaderos de Dios, los atalayas verdaderos de Dios, levantando en alto la bandera de Jesús y la antorcha de la verdad, van a sufrir este tipo de persecuciones. Pero de paso, no todos los predicadores, no confundamos. Solamente aquellos hombres que no tienen temor de decirle al pecado por su nombre. Cuando Dios invita al arrepentimiento a través de sus siervos, tiene que hacerlo en forma contundente, pero la contundencia tiene que venir también del hombre arrepentido, pero de todo nuestro corazón. Y en este caso, al profeta lo querían silenciar para que él no siguiera hablándole a la gente. Como ya vimos, este profeta era de un pueblo Ananot, creo, Ananot, y toda esta gente, Jeremías le ayudó bastante. Era el pueblo natal de Jeremías y su gente estaba rechazando su mensaje hasta el punto de querer matarlo. Sin embargo, era solamente el comienzo de un rechazo mucho más amplio de todo el remanente de su propia nación. Había quedado un reducido grupo y la propia nación de Jeremías estaba por llegarle un desastre fatal. Pero aún así, la voz de Jeremías querían silenciarla. Sabe que algunas veces nosotros estamos pasando una situación similar. Cuando se pueda decir la verdad de Dios y hacer una reprensión, la gente nos va a querer silenciar. Y esto apenas comienza porque llegará un punto de la gran persecución para el pueblo de Dios. Por supuesto que todo esto, incluyendo la imagen del cordero que estaba presentando allí, llevado al matadero, evoca el sacrificio de Jesús. O sea, prefiguró a Cristo no como un tipo. Eso es bien importante. Jeremías aquí prefiguró a Jesús, pero no como un tipo, que quede bien claro, sino en el que como Jesús enfrentó una fuerte oposición de los mismos a quienes trataba de ayudar. Qué pena. Jeremías trataba de ayudar a esta gente y de pronto van en contra de él y recibe una fuerte oposición. Pero note algo. ¿Cómo se presenta Jeremías aquí? Aquí no se presenta como un teólogo, ni como un predicador grande, se presenta como un ser humano. Y esto le dolió mucho a Jeremías. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oíste algo que sabías que era correcto, pero sencillamente no querías escucharlo? Una pregunta para reflexionar. Repito, ¿cuándo fue la última vez que oíste algo que sabías que era correcto, pero sencillamente hiciste oídos sordos? Bueno, usted sabe cuándo pasó eso. Dios había advertido a su siervo que su obra como profeta o como un ministro de Dios no sería nada fácil, ya que todos pelearían contra él. Qué triste, después de que usted ha dado su vida por esa gente y le ha querido ayudar, ahora recibe una tremenda oposición hasta el punto de querer matarlo. Y aquí cambia todo el panorama de Jeremías.
aunque se le dijo que Dios los sostendría en sus poderosas manos y que sus adversarios no lo vencerán, esa es una promesa que Dios hace. Dios dice que los adversarios no lo van a vencer. Aquí hay razones suficientes para que este gran profeta de Dios se sintiera herido, abrumado y muy enojado. Un siervo de Dios enojado. No se entiende esto, ¿verdad? Un siervo de Dios enojado. Pero déjeme decirle algo. En todo esto hay un tema universal que nos incumbe a todos. Y hay un tema que había que afrontar. ¿Cuál fue la actitud de Jeremías hacia quienes lo herían? ¿Qué nos dice esto acerca de la humanidad, de la de él y la nuestra, aún de los líderes? Según eso, los más fieles siervos de Dios. Aquí hay un lamento, hay una queja. Estaba muy molesto por todo lo que sucedía en su contra y presentó un pleito contra Dios. Deuteronomio 25:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué hermoso texto y qué hermosa promesa. Repito, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la recompensa final. Después de esto, se lamenta el profeta. Y él decía, si yo siempre quiero y procuro hacer la voluntad de Dios. Bueno, usted puede decir, esta queja es muy común y probablemente sí lo es. ¿Por qué el impío prospera? Y aún se ríen en mi cara y me ofende, me dice cosas. O sea que después que el impío está ofendiéndome, él prospera y yo estoy en decadencia. El profeta tenía razón como humano, estaba presentando una situación como ser humano. Aquí vemos cómo se exhibe la humanidad, no solamente del profeta, sino de cualquier ministro de Dios. El que quiere que le hicieron mal, ustedes me hicieron mal, tienen que pagar por el mal que me han hecho. Esa era la idea humana de Jeremías, pero Dios dice otra cosa. No habla como un teólogo ahí, como un ministro del Evangelio, habla como un ser humano caído, que tiene necesidad de gracia, y ustedes y yo podemos llegar a estar en una situación similar cuando estamos en una situación incómoda y no se comprende por qué le ocurrían todas estas cosas. Sabe que así como Jeremías y algunos siervos de Dios llamados a declarar la verdad divina a un pueblo rebelde, está sometido a traiciones, conspiraciones y tantas barbaridades más. Qué pena. Ese es el resultado de la gente que no teme ni ama a Dios, y mucho menos a sus siervos. Y aunque confiamos en Dios, así como el profeta, seguramente no entendemos por qué sucedía todo este desastre. Yo hasta la fecha no lo entiendo. He leído muchas veces estos textos y no entiendo. Pero hay una cosa que sí entiendo, que a pesar de todas las dificultades que ustedes y yo tengamos, hay un Dios en los cielos que está grabando todo.
y muy pronto hará justicia. No olvidemos eso. Dios no se olvida de nada. Muy pronto el Señor de los cielos hará justicia. Él tiene una cámara perfecta que todo lo ve en todo el globo y en todo el universo. Y allí en ese tiempo que hasta la vida silvestre no pudo soportar, no había agua, no había alimento, no había vida, una miseria total en todos los aspectos. Aquí hacía falta todo, pero Jeremías oraba, no oraba para que hubiera agua o hubiera alimento. Aquí había algo que por qué el profeta oraba. Él oraba por la misericordia y la presencia santa de Dios. Y ahora que hay esta pandemia que nos ha afectado a todos, tenemos que orar por la misericordia y la presencia santa de Dios y que todo el mundo se vuelva a Jehová y deje sus malos caminos. Dios sabía que si el pueblo se arrepentía, la sequía terminaría. Por eso ayunaban, oraban, se vestían de luto, pero olvidaban de lo más importante y es el verdadero arrepentimiento. Estaban procurando eliminar los resultados del problema y no el problema en sí. El problema era el pecado. Dios conoce el corazón de la gente y conoce desde el principio hasta el fin y conoce el futuro. Pero nosotros no, absolutamente no. Por ello, la amonestación a orar aún por nuestros enemigos. Nosotros tenemos que acostumbrar eso. Y ya terminando, Jeremías luchó con una pregunta con la que todos nos enfrentamos. ¿Qué lógica tiene el pecado? Pero tal vez ese sea el problema. Tratar de encontrar sentido a lo que no tiene sentido. Hasta podría decir, bueno, esto es absurdo. ¿Es posible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia? No. El pecado es un intruso. Por eso ni Jeremías entendía, ni nadie entendía eso, ni lo entendemos ahora. ¿Por qué no se puede explicar? Porque es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar una excusa verdadera en favor o señalar la causa de su existencia, entonces dejaría de ser pecado. Hay una buena razón para que no lo entendamos. No es comprensible, pero es razonable. Porque si pudiéramos entenderlo y si tuviera sentido, si pudiera caber en un plan racional, etcétera, y hasta lógico, entonces no sería pecado y no sería mal. No sería tan trágico porque tendría un propósito racional, pero el pecado no tiene un propósito racional, sino el mal. Pero hay un consejo final para cada uno de nosotros y esto nos da una esperanza. Que la única solución, el único camino, la única esperanza para abandonar el pecado está en que vayamos a Jesús, el único que puede transformarnos de las tinieblas a la luz admirable de la verdad. Así como Jeremías se sentía acongojado y decía, ¿cómo es posible que esta gente, yo estoy tratando de ayudarles y ellos me pagan con una moneda equivocada? A veces los siervos de Dios tienen que pasar esas pruebas. Después de hacer el bien, después de haber luchado en favor de la comunidad a la cual presiden o presidimos, resulta que esta gente se vuelve en contra y hacen cualquier cosa para hacerle la vida imposible. Usted y yo
hemos llegado para formar parte de este ejército de la predicación del Evangelio. No se turbe, no se enfade, no se torture su vida. Sea valiente, levante su cabeza, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y la verdad de Dios triunfará a pesar de todo. Sigamos con confianza, alabando a Dios y predicando su bendito evangelio. Porque el que nos hizo ese mandato, Él mismo nos hace la promesa: yo estaré contigo, yo te ayudaré, yo seré tu Dios, tú serás mi hijo. Vale la pena trabajar para el Maestro. Vale la pena caminar en el sendero angosto de nuestro Señor Jesucristo. Y así la victoria está asegurada. Que Dios bendiga a cada uno en sus hogares y así sigamos adelante la próxima semana escuchando la palabra de Dios. Buenas noches. Cristo quiera anunciar.